Cerdán y Ábalos, dos exdirigentes del PSOE implicados en mordidas, han devuelto la corrupción al foco político en España. El PP denuncia hipocresía socialista, a pesar de sus escándalos como Gürtel o los papeles de Bárcenas. Ambos partidos hablan de su corrupción como manzanas podridas, mientras en Podemos o en Sumar insisten en que la política 100% limpia sí que existe. Y Bruselas a todo esto advierte: sin controles más firmes, el sistema seguirá invitando al abuso. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿existe la corrupción cero? Hola, Ángel. Hola, ¿qué tal? Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando ésta se produce. He escuchado a algún dirigente del Partido Socialista decir que la corrupción cero no existe. Y mire, eso no es verdad. La política limpia existe, la política limpia se puede ejercer y la corrupción cero existe. Pues para comentar este debate quería hablar contigo, Ángel Munarriz, redactor de Nacional del País. Escuchábamos este cruce de declaraciones entre el PSOE, Pedro Sánchez, y Sumar, el portavoz Ernest Urtasun. Hablaban sobre si existe o no la corrupción cero. Más Madrid y Podemos también han dicho que ellos son ejemplo de que sí que puede existir. Hablando con militantes del PSOE precisamente sobre el caso Cerdán Ábalos, un veterano me citaba a Don Quijote, me decía: sábete, Sancho, que no es posible que el mal ni el bien perduren. Lo que quería decir era que el mal, en este caso la corrupción, es difícil de dejar a cero y lo que hay que hacer es actuar contra ella. ¿Cómo? Actuando sobre sus causas: opacidad, sensación de impunidad, laxitud de los controles, colonización partidista de las instituciones, familiaridad excesiva del poder económico con el político y sobre todo concentración del poder en pocas manos mucho tiempo, facilitan la corrupción. Yo creo que si atacas esos factores la puedes reducir al mínimo. Te hago esta primera pregunta a ti, que observas la política desde hace tiempo. ¿La corrupción cero existe? ¿Quién tiene razón? En las personas, desde luego, sí existe. Hay políticos íntegros, yo diría que la mayoría, hay proyectos políticos íntegros, sin mácula, pero en escala país no. Hay un prestigioso índice de Transparencia Internacional, una ONG centrada en combatir el abuso de poder, que mide el desempeño de 180 países y territorios de todo el mundo, basándose en la percepción que tienen distintos expertos y empresarios sobre la corrupción. Eligen la percepción porque puede ocurrir que en países muy corruptos también estén corrompidos los tribunales, o sea que no puedes medir la corrupción con sentencias. Y no hay ninguno que salga 100% limpio, por supuesto. No hay países libres de corrupción. Y en ese índice que citas de Transparencia Internacional, ¿cuáles son los países que salen mejor y peor parados? En 2024 el país con menos corrupción percibida era Dinamarca, 90 puntos sobre 100. Después iba Finlandia, 88, y Singapur, 84. Es decir, dos nórdicos y un asiático en el podium. Y en el extremo contrario hay dos africanos, Sudán del Sur con 8 puntos y Somalia con 9. Después Venezuela con 10 puntos. España tiene 56. Para que nos ubiquemos, estamos mejor que Italia, peor que Chequia. Y hay un país que llama la atención de los especialistas, Estonia, que tiene 76 puntitos, que no parecen tantos, pero es que va mejorando rápidamente a raíz de tomar toda una serie de medidas después de una cadena de casos de corrupción de alto impacto. Es decir, Estonia es la prueba de que se puede mejorar. Claro, pero antes, Ángel, cuando citabas ese índice decías que medía cómo se percibe la corrupción, no cuánta corrupción tiene lugar realmente en un país. Me imagino que eso tiene mucho que ver con la cobertura mediática, con la polarización política en una sociedad determinada, ¿no? Por supuesto, mira el caso de España. En el último CIS, la consideración de la corrupción como uno de los 3 principales problemas de los votantes del PP y de Vox, que los podemos considerar votantes en la oposición, es muy superior a la de los votantes del PSOE y Sumar, que son votantes de partidos que sostienen o que están en el gobierno, ¿no? Todo está mediado por la percepción partidista. Esto que estamos escuchando es ese momento clave en la historia política de España reciente, ¿no? El 15M. Entonces la corrupción era un tema central en el debate público.
¿Crees que eso influyó quizá para que hubiese una menor sensación de impunidad? Es lógico, la crisis había arruinado millones de vidas y el dedo acusador se dirigía entonces contra la llamada clase política, ¿no? Y sobre todo sus favores a la élite empresarial. Luego llegaron Gürtel, los papeles de Bárcenas. Sí, aquella fue una época en la que creció mucho la percepción de corrupción. Un gran especialista en este tema, Fernando Jiménez, llama la atención sobre cómo sobre aquella época, 2012, 2013, la percepción sobre corrupción subió y ya no ha vuelto a recuperar los niveles precrisis. Nos hemos instalado por encima de la media de la UE. Y hay otro indicador del que hablábamos antes, el porcentaje de personas que citan la corrupción entre los 3 principales problemas. Este ha bajado, pero con matices. Si nos vamos hace 10 años, a junio de 2013, estaba en torno al 32%. Antes de la moción de censura de Rajoy era casi del 40%. Ahora es del 11,7%. Pero hay mucho que matizar, porque por otra parte han subido los ciudadanos que ven la propia política y el comportamiento de los políticos como un problema. Oye, Ángel, igual es una pregunta de perogrullo, pero al final, para poder matizar bien, ¿qué consideramos corrupción? En política, la corrupción es un abuso del poder con el objetivo de obtener beneficios privados. Si nos vamos a la sección tercera de la RAE, dice: en las organizaciones, especialmente en las públicas, utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. A mí me vale como definición, aunque le pondría quizá un poquito más de énfasis también a las instituciones privadas. Y luego hay prácticas como, por ejemplo, las puertas giratorias, los lobbies opacos, no todos, pero los opacos, o el clientelismo, que al final no se perciben siempre como corrupción, pero pueden provocar efectos similares. Similares o peores, además pueden ser sistémicos y son más difíciles de medir. Por eso es esencial regular correctamente y aquí sí que nos queda mucho por hacer. Bueno, esta pregunta no solo te la he planteado a ti. Mi compañera Belén Remacha estuvo hablando con Fernando Jiménez, que es catedrático de Ciencia Política y que colabora además con el GRECO, con el Grupo de Estado contra la Corrupción del Consejo de Europa, a quien tú también mencionabas. Normalmente partimos, ¿no?, en el análisis de la corrupción de pensar que la corrupción es una patología, ¿no?, que las sociedades que tienen corrupción están enfermas de alguna manera, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un error, porque la corrupción es muy humana, muy humana. La dice, por ejemplo, Francis Fukuyama, 2 libros que son fantásticos sobre el orden político. Él dice que tenemos 2 instintos que son los que explican nuestra supervivencia como especie, ¿no? Esos 2 instintos son la protección de aquellos con los que compartimos contenido consanguíneo, ¿no?, es decir, con los que tenemos alguna relación de parentesco, y la otra es que con aquellos con los que no tenemos ese parentesco entramos en relaciones de intercambio, digamos, recíproco. Les tratamos de favorecer a cambio de que en el futuro ellos también nos favorezcan a nosotros cuando corresponde. Claro, son 2 instintos que precisamente son lo más nuclear de la corrupción, ¿no? Por un lado el nepotismo, ¿no?, la protección de los parientes. Por otro, esto que él llama el altruismo recíproco, que sería por relaciones clientelares, ¿no?, relaciones de intercambio de favores, ¿no? Es decir, que la corrupción no es una patología, la corrupción es parte de la naturaleza humana, pero es verdad que cuando somos capaces, mediante la construcción de instituciones, de contener esos instintos que nos llevan a la corrupción, conseguimos logros colectivos mucho mejores. Estaba mencionando Fernando Jiménez las razones por las que existe la corrupción. Es curioso porque hay estudios de psicología de la corrupción. Uno de ellos es del Instituto Michelsen de Noruega y habla, entre otras cosas, de por qué los corruptos se arriesgan a ser descubiertos y castigados. Pues al final el poder, dice el estudio, que puede generar un exceso de confianza, de sentirse por encima del bien y del mal, y por tanto enfocarse solo en la recompensa y no en las consecuencias. Si escuchamos los audios, Koldo, Ábalos y Cerdán conocían las consecuencias, sobre todo Cerdán, que le llega a pedir a Koldo que ni mencione las malas mordidas, es como si temiera estar siendo grabado, y vaya que sí lo estaba, ¿no? Y aquí hablamos de 2 secretarios de organización del PSOE. Esto es un puesto clave, de muchísima responsabilidad. En el caso de Ábalos, además de un ministro de Transporte, son gente experta, son gente bregada, que sabe de sobra lo que se expone. Y de todas formas infravaloraron los riesgos. Yo creo que esto nos da la pista de un problema. Si Cerdán y Ábalos percibían que podían actuar así
es que no se sentían vigilados. Y en política un cargo debe sentirse vigilado. Un comentario frecuente al buscar reacciones en el PSOE a todo lo que ha pasado es: de Ábalos no me sorprendió tanto, pero con Cerdán me he quedado de piedra. Pero si lo miras bien, si lo miras con lupa, lo que muestra esto es que más allá de que a uno nos pegue más, que se corrompa que al otro por las formas, por la idea que tienes de ellos, los dos se salieron de la ley aprovechando los mismos déficits de control. Yo no sé si este caso de Santos Cerdán al final lo que muestra es que es muy difícil poner la mano en el fuego en política y decir que no existe la corrupción en un partido. Es que el presidente Sánchez decía la misma mañana en la que conocimos el informe de la UCO que seguía confiando en él. Muy difícil, no sé si es bastante imprudente, seguro. Ahora mismo no tenemos evidencia de que Sánchez conociese la corrupción de estos dos subordinados. Lo que sí es evidente es una responsabilidad política al haberlos elegido y haberlos vigilado, o mejor dicho, no haberlos vigilado adecuadamente. Y en el PSOE se ha desvelado un boquete en los mecanismos de promoción y control de sus dirigentes. Unos dirigentes que además, hay que tenerlos en cuenta, han nombrado luego a muchos cargos orgánicos del actual PSOE, con lo que la sospecha inevitablemente se extiende por buena parte del partido y lo aboca a una limpieza profunda. A ver qué anuncian en el Comité Federal del 5 de julio. Sea lo que sea, es problemática la situación. Si muchos lo sabían o lo intuían y no hicieron nada malo, pero si nadie sabía nada, fallo sistémico de los sistemas de alerta, ¿no? Es tentador detenernos en Koldo, en Ábalos, en Cerdán. Cada uno es un personaje distinto, nos intrigan, nos preguntamos cómo pudieron. Pero yo creo que las preguntas más interesantes y más acertadas están en el sistema que permitió que llegaran a tanto. Pues ahora seguimos charlando. Dame un momento. Las explicaciones culturales de la corrupción son muy tentadoras. Es verdad que si miras el mapa de Europa, por ejemplo, ¿no? Y ves los nórdicos, ¿cómo están de corrupción? La controlan bastante bien. Los del sur, ¿cómo estamos de corrupción? Pues tenemos muchos más problemas que los del norte. ¿Qué religión tenemos? Somos católicos. Los demás al sur ya son musulmanes. Parece que la religión está relacionada. Pues bueno, aparentemente sí, pero no es eso. Es un tema del tipo de instituciones que construyen, ¿no? Los españoles no estamos condenados a la corrupción, los católicos no están condenados a la corrupción, los musulmanes no están condenados a la corrupción. Si construimos instituciones similares a las de los nórdicos, similares a las que ha estado construyendo Estonia en estos últimos años, pues nos libraremos bastante de la corrupción. Estoy con Ángel Munarriz, mi compañero de Nacional del País, charlando sobre por qué existe la corrupción y si se puede erradicar. Estábamos escuchando de nuevo al catedrático Fernando Jiménez y pensando en eso de Pedro Sánchez y la tolerancia cero a la corrupción, me pregunto, Ángel, y te pregunto, ¿qué se ha hecho en España por minimizarla y qué se podría haber hecho mejor? Con el presente gobierno se aprobó el famosísimo Plan de Acción por la Democracia, aquel después de los 5 días de reflexión, que aunque tiene un punto de refrito, contiene elementos de bastante interés, aunque la mayoría están por desarrollar. El gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley de lobbies, que va tarde, pero va, yo creo que en la línea apropiada. Ha puesto en marcha la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante. El problema que tiene el gobierno es que se puso el listón alto y el listón no se ha alcanzado. Cuando sondeas a quien más sabe sobre esta materia, siempre suelen aparecer las mismas asignaturas pendientes. Te hablan de la necesidad de incrementar la auditoría interna de la gestión con mecanismos lo más independientes posibles, de meter dentro de la fiscalización de los partidos a sus fundaciones, de reforzar la independencia de la Fiscalía. Y algo muy importante, a que coinciden, aquí han puesto el acento académicos como Carla Ramió o Pablo Simón, hay que reducir al mínimo imprescindible los nombramientos discrecionales en la administración pública. En los audios del caso Ábalos Cerdán hay una conversación muy ilustrativa entre Koldo y quien era director general de Carreteras, en la que aflora un tema. Ellos comentan que para tener más control sobre las adjudicaciones tienen que haberse trabajado a abogados e interventores del Estado. ¿Por qué? Porque un funcionario en su sitio es un obstáculo para la corrupción mucho mayor que un cargo colocado a dedo. Es tremendo. ¿Y contra las empresas que practican los sobornos, Ángel, se puede hacer algo también?
Sí, se puede, y la Comisión Europea nos pide que lo hagamos porque nuestra licitación pública es permeable a la corrupción y eso pone en peligro fondos europeos. Pero vamos, tampoco hace falta que nos lo diga la Comisión. Casos Liceo, casos 3%, caso Aquamed, Gürtel, Bárcenas, que hay un problema en la concesión pública de obras, lo sabemos antes de que nos lo indique Europa. ¿Qué se puede hacer? Hace unos días nuestro compañero Javier Magareño escribió un artículo en el que hacía repaso de algunas de las posibilidades, ¿no?, que van además a la raíz del problema, a la independencia en los procesos de adjudicación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué dicen los que saben? Objetivar al máximo las condiciones de adjudicación, extender todo lo que se pueda el sistema de subasta de manera que el precio sea un elemento lo más decisivo posible, estrechar el control sobre los modificados de proyecto, que por ahí se cuela mucho, someter los nombramientos de altos cargos de las entidades públicas a mayorías reforzadas en el Congreso y que no sean solo colocados por los responsables de los ministerios. Y luego está el debate de las prohibiciones y exclusiones en la contratación pública a empresas implicadas en casos de corrupción. No es tan fácil como suena, aunque suena muy bien. Hay que tener sentencias, si no existe el riesgo de acabar pagando indemnizaciones encima. Y ocurre un poco como con lo de la supresión de los aforamientos. Es lo más popular, pero pone el foco en el después de, cuando yo creo que hay mucho margen para actuar antes de. ¿Y las estructuras de los partidos? ¿Qué hay de ellas? Porque hemos hablado de medidas para evitar corrupción en instituciones, también en empresas, pero ¿qué pasa con los partidos? Que la gente haga carrera en ellos provoca más lealtades, más de esos instintos primarios que comentaba el catedrático al inicio del episodio. Yo me resisto a creer en la ecuación de corrupción es igual a poder más tiempo. Hay muchos alcaldes y muchos concejales en más de 8.000 municipios de España que se comportan con honradez durante muchos años de responsabilidad, pero es verdad con carácter general que tiene sentido limitar el tiempo en política. Esa es la idea inicial de Podemos, ¿os acordáis? Los 8 años como máximo, pero bueno, eso es difícil de cumplir, claro, el poder genera también mucha adherencia. Básicamente hay 3 elementos, 3 grandes áreas en las que hay que trabajar. Una es la representación democrática, el papel de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos en realidad encarnan bien la defensa de los intereses sociales o van a lo suyo, ¿vale? Es decir, esto que llamamos partitocracia. Pero también esto tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Cómo es la formación de la opinión pública en una sociedad? Cuanto más calidad tenga el debate público sobre los asuntos que a todos nos conciernen, más calidad, cuanto más manipulación, pues más problemas, ¿vale? Un segundo ámbito de reformas serían, los checks and balances, ¿vale? ¿Cómo son los controles en una sociedad? Entonces, de que hablaba Montesquieu, pues eso, que hay 3 poderes, que hay un poder en concreto, el poder judicial, que se encarga de que el resto de poderes no vaya más allá de lo que le permitan las leyes. Pues eso, en la medida en la que eso funcione mejor, tendremos más calidad de gobierno. En la medida que funcione peor, pues tendremos menos calidad de gobierno y por tanto tendremos más probabilidad de corrupción. Y el tercer gran ámbito sería el de las capacidades del Estado. Cuanto más capacidad tenga el Estado, cuanto más mejor formados estén los funcionarios, más conscientes sean del papel de que ellos están ahí no para favorecer al partido que está en el gobierno, sino para favorecer el interés público. Cuanto más ocurra eso, más calidad de gobierno y por tanto menos probabilidad de corrupción. Cuanto menos ocurra, más probabilidad de corrupción. Teniendo en cuenta todo esto que nos cuenta Fernando Jiménez sobre estos 3 ámbitos y las medidas que tú comentabas, vamos a lo concreto. Tenemos una ley de financiación de partidos de 2015 que fue una reforma importante que prohíbe las donaciones ilegales, pero bueno, es que ya vemos que es insuficiente. La supervisión sigue siendo laxa, el Tribunal de Cuentas carece de medios suficientes y a menudo acaba fiscalizando ejercicios con muchos años de retraso cuando los posibles delitos incluso ya han prescrito. Sigue habiendo donaciones encubiertas y hay margen para favorecer a los partidos políticos mediante patrocinios, contrataciones de afines, puertas giratorias. Es cierto que Bruselas no ha multado a España por corrupción como tal, pero sí nos ha exigido la devolución de fondos mal utilizados, ha abierto investigaciones y ha alertado de que cortará más ayuda si no se refuerza la vigilancia. La UE nos mira con lupa y tiene motivos, desde la Gürtel hasta el reciente caso Álvaro Cerdán. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. No podemos robar. Esta gente sí. Esta gente sí. Este era Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, en una intervención en el Congreso que fue muy aplaudida desde ciertos sectores. En análisis político, Ángel, ¿eso tiene base? ¿La izquierda tiene que tener un mayor nivel de autoexigencia?
Uy, no me atrevería a responder categóricamente. Me apunto a la idea para explorarla. Yo creo que es posible que tenga un electorado más exigente en este terreno y me atrevería a decir que durante la dictadura de Franco, con décadas de consustancialidad del poder político y el económico, el familismo, el amiguismo y el clientelismo y toda la corrupción vino de la mano de la derecha, que era la que tenía la sartén por el mango. Eso está ahí y toda historia deja huella, pero yo creo que ha llovido muchísimo desde entonces como para poder dar por buena la idea de que la izquierda no se puede corromper y la derecha sí. Y tanto. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.